Hace miles de años, en el corazón de uno de los desiertos más implacables del planeta, existió una ciudad tan rica, tan poderosa y tan arrogante que, según las antiguas leyendas, fue borrada de la faz de la tierra en una sola noche. Una ciudad cuyos habitantes creían haber alcanzado una grandeza superior a cualquier otra civilización de su tiempo. Una ciudad llena de caravanas cargadas de oro, incienso y piedras preciosas. Una ciudad rodeada por enormes pilares que brillaban bajo el sol del desierto. Y una ciudad que desapareció, sin dejar aparentemente ningún rastro. Esa ciudad era Ubar. O al menos así la conocen las leyendas. Durante siglos, viajeros, exploradores y arqueólogos escucharon historias sobre una ciudad perdida oculta bajo las arenas de Arabia. Algunos la llamaban Ubar. Otros la conocían como Hiram de los Pilares. Y muchos llegaron a creer que se trataba simplemente de un mito. Una historia inventada para advertir sobre los peligros del orgullo y la arrogancia. Pero cuanto más se investigaban las antiguas tradiciones de la región, más aparecía el mismo nombre. Hiram. Una ciudad extraordinaria. Una ciudad incomparable. Una ciudad cuya riqueza parecía no tener límites. Según antiguos relatos, sus habitantes dominaban importantes rutas comerciales que atravesaban el desierto. Miles de camellos transportaban mercancías valiosísimas. El producto más preciado era el incienso. Hoy puede parecer algo común. Pero hace más de 2000 años era considerado casi tan valioso como el oro. Reyes, sacerdotes, emperadores, todos deseaban adquirirlo. Y las caravanas que lo transportaban cruzaban enormes distancias para llegar a Egipto, Mesopotamia, Persia y Roma. Quien controlaba esa ruta controlaba una fortuna. Y según la leyenda, Ubar controlaba gran parte de ese comercio. La ciudad prosperó. Se enriqueció. Y se convirtió en uno de los centros comerciales más importantes del desierto. Pero entonces ocurrió algo. Algo tan devastador que la ciudad desapareció de la historia. Las leyendas árabes cuentan que los habitantes de Hiram comenzaron a desafiar las normas sagradas. Se volvieron arrogantes. Creyeron que nada podía destruirlos. Y según la tradición, fueron advertidos. Una y otra vez. Pero ignoraron todas las señales. Entonces llegó el castigo. Una tormenta gigantesca. Vientos devastadores. Arena interminable. Durante días. Quizás semanas. Cuando todo terminó. La ciudad había desaparecido. Las dunas cubrieron edificios. Calles. Torres. Palacios. Todo quedó enterrado. Como si jamás hubiera existido. Durante generaciones, los nómadas del desierto siguieron hablando de aquella ciudad perdida. Algunos afirmaban haber visto ruinas sobresaliendo entre las dunas. Otros aseguraban escuchar historias transmitidas por sus antepasados. Pero nadie podía demostrar nada. Y con el paso de los siglos, Ubar se convirtió en una leyenda. Una especie de Atlántida del desierto. Un lugar que muchos buscaban. Y que nadie encontraba. Sin embargo, a finales del siglo XX algo extraordinario ocurrió. Una tecnología desarrollada para observar la Tierra desde el espacio comenzó a detectar extrañas líneas ocultas bajo la arena. Líneas que parecían converger en un mismo punto. Antiguas rutas. Caminos olvidados. Senderos utilizados por caravanas durante siglos. Y todas aquellas rutas parecían dirigirse hacia un lugar concreto en el desierto de Omán. Los investigadores comenzaron a preguntarse una cuestión inquietante. ¿Y si la ciudad perdida nunca había desaparecido por completo? ¿Y si llevaba siglos esperando bajo la arena? Y durante generaciones, la ciudad perdida de Ubar fue considerada poco más que una leyenda. Exploradores europeos. Mercaderes árabes. Aventureros. Historiadores. Todos escuchaban historias sobre una ciudad desaparecida bajo las arenas. Pero nadie conseguía encontrar pruebas definitivas. El desierto era demasiado grande. Demasiado hostil. Demasiado cambiante. Las dunas podían cubrir por completo antiguas estructuras en cuestión de años. Incluso si Ubar había existido realmente, encontrarla parecía una misión imposible. Y así fue durante siglos.
hasta que apareció una tecnología que los antiguos exploradores jamás habrían imaginado. Los satélites. A finales del siglo XX, varios investigadores comenzaron a estudiar imágenes tomadas desde el espacio. Lo que buscaban inicialmente no era una ciudad perdida. Simplemente querían comprender mejor las antiguas rutas comerciales de Arabia. Sin embargo, mientras analizaban las imágenes, observaron algo extraño. Bajo la superficie del desierto aparecían líneas. Líneas que no podían verse fácilmente desde tierra. Antiguos caminos. Senderos utilizados durante siglos por caravanas. Rutas olvidadas por el tiempo. Lo más sorprendente era que muchas de aquellas rutas convergían hacia una misma zona. Como si durante cientos de años miles de viajeros hubieran estado dirigiéndose al mismo lugar. Los investigadores comprendieron inmediatamente la importancia del hallazgo. Las grandes ciudades comerciales suelen actuar como puntos de conexión. Y aquel lugar parecía exactamente eso. Un enorme centro de intercambio en mitad del desierto. La pregunta era inevitable. ¿Qué había allí? Tras analizar las imágenes, varios equipos comenzaron a investigar sobre el terreno. Las expediciones se dirigieron hacia una zona remota del sur de Omán. Un lugar conocido como Sisr. Al principio no parecía especialmente impresionante. Solo algunas ruinas parcialmente visibles. Restos de muros. Piedras dispersas. Vestigios aparentemente insignificantes. Pero cuando comenzaron las excavaciones apareció algo inesperado. Bajo la superficie se ocultaba una antigua fortaleza. Las estructuras mostraban señales de haber sido un punto estratégico de enorme importancia. Los arqueólogos descubrieron torres defensivas, muros, áreas destinadas al almacenamiento de mercancías, y evidencias de actividad comercial durante largos periodos de tiempo. Aquello demostraba que la zona había desempeñado un papel relevante en las rutas del incienso. Sin embargo, surgió una nueva controversia. ¿Era realmente Ubar? ¿O simplemente una estación comercial importante? Cuando los medios de comunicación conocieron el hallazgo, muchos titulares fueron espectaculares. Algunos afirmaban que la Atlántida del desierto había sido encontrada. Otros aseguraban que el misterio estaba resuelto. Pero los arqueólogos eran mucho más cautos. Las evidencias demostraban que el lugar era real. Eso estaba fuera de toda duda. También demostraban que formaba parte de una red comercial extremadamente importante. Pero había un problema. Las leyendas describían una ciudad gigantesca. Una ciudad incomparable. Un centro de riqueza extraordinaria. Y las ruinas encontradas parecían demasiado pequeñas para encajar completamente con esa descripción. Algunos investigadores propusieron una explicación diferente. Quizás Ubar nunca fue una ciudad concreta. Quizás era el nombre utilizado para una región entera. O para una red de asentamientos conectados por el comercio. Si esa teoría fuera correcta, la búsqueda podría estar enfocada de forma equivocada desde el principio. Mientras continuaban las excavaciones, apareció otro descubrimiento sorprendente. Parte de la fortaleza parecía haberse hundido. Los arqueólogos encontraron indicios de un enorme socavón. Una cavidad subterránea que había colapsado. Durante años se había formado una cámara bajo el terreno. Cuando finalmente cedió, parte de las estructuras se desplomaron. Aquello resultó fascinante. Porque recordaba inquietantemente a algunas versiones de la leyenda. Historias que hablaban de una ciudad tragada por la tierra. Obviamente, los científicos no creen que un castigo sobrenatural destruyera Ubar. Pero el hallazgo demostraba que fenómenos naturales podían haber contribuido al abandono de determinados asentamientos. Y eso añadía una nueva capa al misterio. A medida que avanzaban las investigaciones, quedó clara una realidad. La riqueza de la región estaba ligada al incienso. Durante siglos, este producto fue uno de los bienes más valiosos del mundo antiguo. Era utilizado en templos, palacios, ceremonias religiosas y rituales funerarios. Las caravanas recorrían miles de kilómetros para transportarlo. El control de esas rutas generaba enormes beneficios. Y precisamente por eso numerosos asentamientos prosperaron en la región. La verdadera historia de Ubar podía estar relacionada con esa riqueza. No necesariamente con una ciudad mágica,
sino con un sistema comercial extraordinario que convirtió el desierto en una de las rutas económicas más importantes de la antigüedad. Después de décadas de investigación, los arqueólogos han logrado resolver parte del misterio. Sabemos que existieron importantes centros comerciales en la región. Sabemos que las rutas del incienso fueron reales. Sabemos que Sisr desempeñó un papel relevante. Pero todavía queda una gran pregunta. ¿Hemos encontrado realmente Ubar? ¿O la auténtica ciudad perdida continúa oculta bajo las arenas del Rab al-Jali? Porque en uno de los desiertos más grandes del planeta aún existen enormes áreas que jamás han sido excavadas. Y quizá, solo quizá, el verdadero secreto sigue esperando bajo la arena. Después de décadas de investigaciones, excavaciones y expediciones en el desierto de Arabia, una pregunta sigue sin respuesta. ¿Qué ocurrió realmente con Ubar? Si aquella ciudad existió, ¿por qué desapareció? ¿Por qué una región que durante siglos fue una de las rutas comerciales más importantes del mundo antiguo terminó siendo abandonada? Los investigadores han desarrollado varias teorías. Y algunas de ellas son tan sorprendentes como las propias leyendas. Una de las hipótesis más aceptadas apunta hacia el clima. Hoy el desierto del Rab al-Jali es uno de los lugares más áridos del planeta. Pero no siempre fue así. Miles de años atrás, muchas zonas de Arabia eran menos hostiles. Existían más fuentes de agua. Los oasis eran más numerosos. Y las rutas comerciales podían mantenerse activas durante generaciones. Sin embargo, el clima comenzó a cambiar. Lentamente al principio. Y después de forma cada vez más severa. Las lluvias disminuyeron. Los pozos empezaron a secarse. Los oasis perdieron capacidad para sostener grandes poblaciones. Y las caravanas tuvieron que modificar sus rutas. Para una ciudad dependiente del comercio, aquello podía ser devastador. Si el agua desaparecía, la riqueza también desaparecía. Existe otro aspecto fascinante. El desierto nunca permanece inmóvil. Las dunas avanzan. Retroceden. Cambian de forma constantemente. Lo que hoy es visible puede quedar completamente enterrado dentro de unos años. Los arqueólogos saben que numerosos asentamientos antiguos han desaparecido bajo enormes cantidades de arena. De hecho, muchas de las estructuras encontradas en Arabia permanecieron ocultas durante siglos precisamente por ese motivo. Algunos investigadores creen que la leyenda de Ubar pudo nacer de esa realidad. Generaciones de viajeros observaron ruinas emergiendo parcialmente de las dunas. Luego desaparecían nuevamente. Décadas después volvían a aparecer en otro lugar. Aquello debió parecer casi sobrenatural. Como si una ciudad fantasma surgiera y desapareciera a voluntad. Con el paso del tiempo, esas observaciones pudieron transformarse en relatos cada vez más extraordinarios. Y finalmente en una leyenda. Aquí aparece una teoría que ha ganado fuerza en los últimos años. Quizás la pregunta está mal planteada. Quizás los exploradores buscaron una ciudad cuando deberían haber buscado algo diferente. Algunos especialistas creen que Ubar no era una ciudad concreta, sino una región, un territorio, o incluso una red de asentamientos conectados por el comercio. Piénsalo por un momento. Las antiguas rutas del incienso atravesaban cientos de kilómetros de desierto. Existían numerosos puestos de descanso, fortalezas, oasis, pequeños centros comerciales. Tal vez los viajeros utilizaban un único nombre para referirse a toda esa red. Si esto fuera cierto, los arqueólogos jamás encontrarían una única ciudad gigantesca. Porque nunca existió una sola ciudad. Existió un sistema completo. Y eso explicaría por qué las descripciones antiguas parecen tan grandiosas. Como tradiciones más antiguas hablan de una ciudad llamada Hiram. Una ciudad famosa por sus enormes pilares. Una ciudad tan impresionante que parecía desafiar a cualquier otra civilización de su tiempo. Pero aquí surge otro problema. Nadie sabe exactamente qué significaban esos pilares. ¿Eran columnas monumentales? ¿Torres defensivas? ¿Marcas utilizadas por las caravanas para orientarse? ¿O simplemente una descripción simbólica exagerada con el paso de los siglos? La historia nos enseña que muchas leyendas suelen contener una pequeña parte de verdad. Pero esa verdad puede transformarse enormemente cuando pasa de generación en generación.
Lo que comenzó como un relato sobre comerciantes y fortalezas pudo terminar convertido en la historia de una ciudad perdida y maldita. Lo más sorprendente es que todavía quedan enormes extensiones del desierto prácticamente inexploradas. Las tecnologías modernas permiten detectar estructuras ocultas, antiguos caminos, cambios en el terreno y posibles restos arqueológicos. Pero incluso con satélites, radares y herramientas avanzadas, gran parte del Jabal Ali continúa siendo un misterio. Y eso significa que futuros descubrimientos podrían cambiar nuevamente todo lo que creemos saber. Quizás existan más asentamientos enterrados. Quizás aparezcan nuevas pruebas. O quizás la verdadera historia de Ubar sea mucho más compleja de lo que imaginamos. Y la conclusión es si durante siglos Ubar fue considerada una simple leyenda. Una historia contada por viajeros del desierto. Un relato sobre riqueza, orgullo y destrucción. Pero la arqueología demostró que detrás del mito existía una realidad. Existieron rutas comerciales extraordinarias. Existieron asentamientos importantes. Existieron fortalezas y centros de intercambio que prosperaron gracias al comercio del incienso. Sin embargo, la gran pregunta sigue abierta. ¿Hemos encontrado realmente la legendaria Ubar? ¿O apenas hemos descubierto una pequeña parte de un misterio y quizás ahí se encuentra la parte más fascinante de toda esta historia? Porque cada vez que la arqueología cree haber encontrado una respuesta, aparece una nueva pregunta. Los satélites revelaron antiguas rutas comerciales. Las excavaciones sacaron a la luz fortalezas olvidadas. Los investigadores reconstruyeron parte de la historia. Pero ninguna de esas piezas ha logrado completar completamente el rompecabezas. Y eso resulta extraordinario. Vivimos en una época en la que podemos observar la Tierra desde el espacio. Podemos analizar restos con tecnología avanzada. Podemos estudiar materiales con una precisión impensable hace apenas unas décadas. Y aún así, una ciudad que supuestamente fue uno de los centros comerciales más importantes de Arabia continúa rodeada de incógnitas. Quizás la verdadera Ubar permanezca enterrada bajo cientos de metros de arena. Quizás ya fue encontrada y simplemente no la hemos interpretado correctamente. O quizás la leyenda creció tanto con el paso de los siglos que hoy resulta imposible separar completamente el mito de la realidad. Pero existe una última posibilidad. Una posibilidad que inquieta a muchos investigadores. ¿Y si solo hemos descubierto una pequeña parte? ¿Y si el desierto todavía guarda estructuras mucho más grandes? ¿Y si futuras expediciones encuentran pruebas capaces de cambiar todo lo que creemos saber sobre Ubar? Porque la historia ha demostrado algo una y otra vez. Los mayores descubrimientos suelen aparecer cuando menos se esperan. Y pocos lugares del planeta conservan tantos secretos como el inmenso océano de arena.